Bienvenidos, gracias por estar aquí este jueves. Es un gusto saludarlos nuevamente desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Café Piar es un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, de comunicación corporativa, es un espacio en el que comentamos libros e investigaciones vinculadas a la profesión, un espacio en el que reflexionamos sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y los comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como también desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial para Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café Piar. Este jueves tengo el gusto de conversar con un colega y amigo. Él es el magíster Michael León Delgado. Estudió Relaciones Públicas en la Universidad Interamericana de Costa Rica y Periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica, donde también se graduó como licenciado en Periodismo con énfasis en producción de medios. Además, cuenta con una maestría en comunicación y mercadeo y una especialización en marketing y creatividad digital. Posee experiencia como asesor de comunicación digital, así como en agencias de relaciones públicas, desempeñándose como asesor de comunicación con enfoque en medios de comunicación y organizaciones. Laboró como docente a tiempo completo para la Escuela de Relaciones Públicas y como coordinador académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Es instructor certificado para el aprendizaje activo y posee una especialización obtenida en el programa de innovación en la enseñanza y el aprendizaje de ciencias sociales y humanidades por parte del SINAES y la SPAU, afiliada a la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como coordinador de comunicación externa en Walmart de México y Centroamérica a través de Trixo Service y como docente de periodismo y relaciones públicas en la Universidad Latina de Costa Rica. Y para mí es un gran honor, querido Michael, darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí compartiendo este Café Piar Bolivia. Hola María de Los Ángeles, muy buenas. Un gusto estar presente y participando de este espacio de Café PR, hablando un poco sobre todo lo que tiene que ver en el entorno de las relaciones públicas, más que nos encontramos en un ambiente latinoamericano donde compartimos a veces muchas estrategias y la parte corporativa trasciende las fronteras. Sí, totalmente. Y justamente este mes de septiembre es para todos los relacionistas públicos particularmente especial, ¿no? Ya que el 26 de septiembre justamente recordamos el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, ¿no? Un poquito haciendo, rememorando la historia. Este día ha sido establecido en conmemoración de la primera conferencia interamericana de las asociaciones de relaciones públicas que se celebró en México en 1960, ¿no? Por si alguna de las personas que nos siguen jueves tras jueves no sabía, esta información le puede ser útil. Y esta fecha destaca para nosotros la labor de los profesionales de esta disciplina, los colegas, nuestra profesión, ¿no? Que gestionamos la comunicación entre las organizaciones y sus públicos, siempre en la búsqueda de construir esas relaciones de confianza que además hoy por hoy tienen que ser más estratégicas que nunca, ¿no? Y promover la integración. Así que en el marco, en este marco histórico que de alguna manera sentía que era necesario hacer, es que esta conversación, este café PR, se ha titulado Relaciones Públicas, Actualidad y Tendencias, ¿no? Justamente para que entre colegas podamos conversar eh, de esto que nos apasiona, esta profesión que nos une. Yo recordaba que en uno de estos eventos latinoamericanos fue que pudimos darnos encuentro, coincidir, conocernos, y qué lindo es poder tener este contacto, ¿no? Esta conexión con colegas que se encuentran en otras latitudes, pero que cuando los vemos, ya sea presencial o como hoy, de manera virtual, nos enriquecen tanto sus experiencias, ¿no? Entonces, Así es. a mí me gustaría que podamos entonces empezar a hablar de esto
Y bueno, haciendo un recuento de tantas cosas a lo largo de los años y cómo va evolucionando todo, ¿no? Vivimos tiempos acelerados, creo, y particularmente creo que en nuestra profesión también han habido cambios y han habido giros importantes. Hemos tenido que subirnos cada vez a un tren que va, que es más moderno, que va a un ritmo más acelerado, porque nuestro trabajo que tiene que ver con la comunicación y la conexión de nuestros públicos ha empezado a hacer uso de esta transformación digital, ¿sí? Claro, Esta transformación digital ha dado un giro en cómo vemos las organizaciones, cómo nos conectamos, cómo entendemos incluso la vida, ¿no? A mí me gustaría tu experiencia hoy, que veo que es bastante interesante, y desde esa experiencia me puedas comentar. ¿Cómo crees tú que ha transformado lo digital la forma en que las empresas gestionan sus activos intangibles en general? claro. Bueno, cuando hablamos de estos activos intangibles, estamos hablando de un valor fundamental que tienen las empresas que tiene que ver con la reputación corporativa. Entonces, esta reputación corporativa yo lo marco como un antes y un después. Vamos a ver, si nos montamos en la línea temporal, antes de pandemia ya veníamos experimentando todos estos episodios de la comunicación digital, la estrategia digital, pero la pandemia aceleró todo ese proceso que es lo que conocemos hoy por hoy. Hoy por hoy estamos hablando de que toda empresa, ya sea nacional o una transnacional, debe de poseer una estrategia integral digital, uniendo diferentes canales de comunicación donde están proyectando todos sus aspectos de imagen corporativa. Hoy por hoy, la reputación de una empresa ya no depende únicamente de lo que comunica, sino de las múltiples plataformas en cómo lo comunica en sí. De ahí que ya antes lo que valorábamos como un comunicado de prensa, hoy más allá de ese comunicado de prensa, tenemos que ir más allá con esa parte digital. Y aquí sale un tema también que es súper valorado hoy por hoy, que es poder escuchar las audiencias, poder escuchar a, a lo que conocemos en la parte digital como el buyer persona. ¿Por qué? Porque a él nos debemos cada una de las implicaciones, todas las acciones que podamos realizar, tanto a nivel corporativo, ya sea a nivel social, porque sabemos que muchas empresas también tienen ese componente que antes le llamábamos responsabilidad social empresarial, pero hoy estamos hablando de sostenibilidad o regeneratividad y que muchas veces son un bastón o son un pilar también de proyección de la reputación a través de todos los canales digitales. Entonces, desde mi perspectiva, sí hay un antes y un después y hoy por hoy nos encontramos meramente insertos en este dialecto digital y mucho más con lo que es la intervención de la inteligencia artificial. Es verdad. Y las formas de hacer, de gestionar la comunicación ha cambiado con ventajas y desventajas, porque realmente no hay método perfecto, no hay nada perfecto y todo tiene así como oportunidades y la pandemia generó muchas oportunidades, así como también tuvo su costo en otros sentidos. De hecho, este encuentro en este momento por esta vía es una ventaja o algo que descubrimos gracias a la pandemia. Sin embargo, hay oportunidades y hay riesgos, ¿no? Con esto de la digitalización. ¿Cuáles crees tú que son entre esas oportunidades y riesgos? Ok, si nos vamos primeramente a la parte de oportunidades, creo que el valor agregado para cualquier empresa es el alcance. Es mucho más amplio y le puede llegar a públicos de diversas índoles, hasta poder segmentar los posibles mensajes de forma mucho más precisa a través incluso cuando utilizamos las redes sociales, una plataforma como Meta Business. Ahí podemos hacer una segmentación propia de cada uno de los públicos a los que les queremos llegar y ahí podemos incluso proyectar proyectos, podemos proyectar cómo nuestros consumidores nos quieren ver. Además, que es otro elemento importante que debemos de tomar en cuenta, es que nos facilita la medición de resultados, que a nivel de relaciones públicas los resultados son súper importantes
porque esa es nuestra carta o es nuestra evidencia, más cuando tenemos un cliente o estamos representando a una organización y vamos al comité ejecutivo y ya tenemos los resultados que están representando una campaña de relaciones públicas o de comunicación a nivel de plataformas digitales. Pero efectivamente, como usted menciona, también hay riesgos y estos riesgos van de la mano también con el avance de la tecnología. Entre esos principales riesgos que yo podría estar mencionando en este momento, podría ser la propagación de las noticias falsas, las famosas fake news, que eso de forma indirecta perjudican la reputación corporativa. Y ahí es donde nosotros, como relacionistas públicos, también tenemos que pensar en otra función súper importante de nosotros, que es la gestión de la crisis. Entonces, cómo manejar esta parte estratégica digital y cómo va de la mano con un eje transversal toda la parte de la gestión de crisis y la presión de cómo comunicar a tiempo sin margen de error, eso sí. Y el otro gran reto es aprovechar las oportunidades de la tecnología sin perder, muy importante, la sensibilidad humana. Creo que esto, a pesar de que estamos en un mundo meramente digital, en algunas ocasiones se nos puede olvidar esto tan simple que es la sensibilidad humana. Sin embargo, no se nos tiene que olvidar porque al fin y al cabo las empresas también son o se perfilan bajo un esquema de ser una persona que se proyecta. Entonces, esos son parte de los elementos que debemos de tomar en cuenta, tanto de oportunidades como de riesgos en un panorama digital. Y lógicamente, tenemos que minimizar el mínimo error y esto solo lo logramos a través de una planificación adecuada, que es uno de los procesos fundamentales a nivel de las relaciones públicas. Recordemos que esos 4 pilares fundamentales es desde la investigación de cómo funcionan, en este caso, las plataformas de digitalización, cómo lo planificamos, cómo lo llevamos a la acción y, por supuesto, como lo mencioné hace un par de minutos, esos resultados o esa evaluación de cómo nos ha ido en el proceso. Correcto, sí, totalmente. Estamos en un tiempo en el que tenemos que ser más estratégicos y sí es verdad, la posibilidad de llegar exactamente al público al que queremos llegar está dada, ¿no? Pero esta retroalimentación que años antes no teníamos o teníamos que buscar mecanismos para tenerla, hoy por hoy puede darse de manera inmediata, casi simultánea. Sin embargo, es que no es solo para lo que nosotros gestionamos planificadamente, meticulosamente, sino que también en cualquier momento podemos tener una retroalimentación contraria ante cualquier cosa que nosotros gestionemos o que salga, sea parte del eje noticioso, probablemente no de nuestra marca, pero sí del rubro o del contexto y pueda afectarnos, ¿no? Y eso es parte de los riesgos, ¿no? Claro, Eh, que nos lleva a pensar justamente en lo que tú decías, también planificar la gestión de la crisis en caso de que eso se presente, ¿no? sí, Es parte de los costos y exacto. creo que nos lleva a insistir en algo que estaba desde el principio en la formación del relacionista público, pero hoy por hoy es imprescindible, o sea, ya no es una opción. Hay que Exacto. investigar bien, hay que planificar bien si es que queremos lograr los resultados y sobre todo nosotros que tenemos que mostrar resultados, evidenciar el impacto comunicativo que queremos lograr en nuestros públicos, ¿no? Así Ya es, no tiene que ser tan intuitivo como probablemente antes era un tema de acierto y error con un mayor margen de error probablemente. así es. Mencionabas tú hace un momento la inteligencia artificial, que si bien no es una cosa nueva, pero hace como un par de años creo que es como que va sonando así como un boom tal vez en un principio, con muchas ideas alrededor entre positivas y negativas, que ha generado también reacciones por parte de nosotros. Pero hoy por hoy, nos guste o no, es parte de la vida, es parte de las herramientas. Creo que hemos empezado a entender que es una herramienta y que es importante entenderla y saberla utilizar, ¿no? Y junto con la IA, ¿no? La inteligencia artificial, bajo cualquiera de los nombres,
también está el otro tema interesante que es el análisis de los datos, ¿no? O sea, Claro, hemos entrado en un mundo donde todo lo que hacemos nos genera una data analítica importante que también nos ha tomado un tiempo y probablemente seguimos en el camino de aprender a entenderla e interpretarla y poder utilizarla justamente como un insumo para seguir proyectándonos y para evaluarnos también, como tú mencionabas, como en esta fase de la investigación. así es. En tu experiencia desde tu campo de trabajo, con la docencia, con lo que estás haciendo hoy por hoy, ¿has incorporado estas herramientas de inteligencia artificial o análisis de datos? ¿Y cómo te ha significado? ¿Qué desafío en lo personal y qué resultados has obtenido de esa incorporación? Claro, hoy por hoy, como lo mencionaba hace un par de minutos, estamos inmersos en la parte digital y no podemos tapar el sol con un dedo de decir que tenemos las herramientas y una de ellas es la inteligencia artificial. Sí, he utilizado la inteligencia artificial. Hay gente que sataniza la inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros como comunicadores, como relacionistas públicos, tenemos que verlo como una herramienta, como el asistente personal que tenemos todos los días y así al alcance de solamente tener nuestro smartphone y de una vez digitalizar algo y hacer las consultas respectivas. Desde mi experiencia ha sido muy fructífero porque te ayuda en la proyección incluso de generación de contenido para plataformas digitales, en la identificación de tendencias o en el análisis cuando son volúmenes muy altos de datos, que eso también te ayuda a tener una simplificación y toda la parte de resumen, que esto lógicamente lo podemos ya proyectar luego en un dashboard o podemos tener a nivel de redes sociales herramientas de social listening también para ver las tendencias de lo que están hablando de los topics a nivel de redes sociales. Pero a modo personal ha sido una experiencia muy fructífera, positiva, y más allá de lo que mencionaba de satanizar la herramienta, o que hay gente que dice que nuestra profesión está en peligro y todos estos elementos, creo que no hay que verlo de esa forma, sino que es un asistente personal, no es un reemplazo del ser humano, simplemente te da las ideas y vos sos el planificador, el investigador, el ejecutor y el evaluador propio, que lógicamente como ser humano tenemos muchas más capacidades para poder hacer un análisis mucho más aterrizado a lo que nuestras organizaciones están buscando en el momento, a sus objetivos y sus metas. Desde el ámbito educativo, también es una herramienta súper importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los estudiantes lo pueden incluir dentro de sus propias investigaciones. De hecho, dentro de las investigaciones, aplicando las normas APA 7, existe la forma de cómo se puede hacer la cita bibliográfica haciendo la referencia del uso de inteligencia artificial. Entonces, es importante ver cómo avanza la parte digital en la parte corporativa o en la parte educativa y cómo nosotros tenemos que amoldarnos también a las situaciones del día a día. Pero en pocas palabras, la inteligencia artificial llegó para quedarse y nosotros somos los dueños de cómo podemos manejarla y cómo sacar el provecho para potenciar todas nuestras estrategias, nuestras campañas de comunicación, tanto a nivel corporativo o a nivel educativo. Sí, sí, yo creo que no hay que satanizarlas y tampoco hay que endiosarlas, ¿no? Exacto, Y es lo que yo comento con los estudiantes. Hay que verlo como una herramienta más, pero el que comanda la herramienta es un ser humano que tiene sus altísimas capacidades y entendiéndolo de esa manera no hay que suponer que va a ser un riesgo para nuestra profesión, ¿no? Y puede potenciar nuestro trabajo, puede ayudarnos en el tema de tiempos, ¿no? A ser mucho más efectivos, más eficientes, pero creo que el análisis del ser humano, o sea, va a tener el lugar que nosotros querramos darle. Y si lo usamos a nuestro beneficio en cualquiera de nuestros roles, creo que sí, nos es muy útil en el ámbito de la comunicación, al menos con esto de la comunicación interna, por ejemplo, en el claro. análisis de los sentimientos, incluso con el tema de la gestión de crisis, ¿no? Que hay varias páginas que nos pueden ayudar a entender la situación cuando tiempo e impacto están tan asociados. Y así, o sea, este descubrimiento de la herramienta
con todos sus beneficios, creo que es algo que tenemos que saber usarlo y como todo en la vida, con su medida, en la medida, sin dejar de lado nuestro criterio, ¿no? No por Exacto. nada, nosotros formamos en que los estudiantes de tener un pensamiento lógico, crítico y creativo, o sea, porque eso lo tiene el ser humano y hay que potenciarlo, hay que creer en ello. Totalmente. Interesante el tema de los datos, ¿no? Con esto de la tecnología, todo este boom digital en el que vivimos, la inteligencia artificial también, van saliendo también las redes sociales, desde que hay redes sociales, también van saliendo nuevos roles para el relacionista público. Hoy por hoy hay roles que tenemos que cumplir que antes no los cumplíamos, así como hay posiciones dentro de la empresa no me animo a decir todavía profesiones, pero sin embargo hay otros roles que son necesarios que se vayan cubriendo o se vayan cumpliendo porque han sido generados por toda esta evolución también, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son esos desafíos, ¿no? En el entorno corporativo actual? Por ejemplo, cuando hablamos de que parte de su rol hoy es también atender, sin ser un community manager tal vez, pero tiene que muchas veces cumplir este rol de community manager porque mucho de la comunicación gira en ese entorno, o probablemente un 80%, no el todo. Cuando la gente está acostumbrada a influencers y hoy por hoy todos tenemos en algún momento que hacer un video, un TikTok. No siempre hay un presupuesto para contratar el influencer más influencer, pero van surgiendo estos roles como parte de nuestro trabajo también y que Claro. también nos llevan al desarrollo de otro tipo de habilidades también. En tu experiencia, ¿cómo has podido ver esto? Vamos a ver, los desafíos, yo creo que ha sido un tema transversal en cualquier época, si vemos la historia del ser humano. Y en un contexto de nosotros como comunicadores, los desafíos tecnológicos, el profesional de relaciones públicas está enfrentando desafíos complejos en este momento, más cuando se encuentra dentro de una organización y más si es una transnacional. ¿Por qué? Mm, Porque hoy por hoy está la necesidad de gestionar la crisis que era, lo hablamos hace unos minutos atrás, en el entorno de la sobreinformación. Hay un término que llama desinformación, sí, de eso, ya no recuerdo el nombre exacto, pero hay un término con el que se le llama a todo este ataque o bombardeo de mensajes y que incluso viene acompañado de las noticias falsas que escuchábamos o hablábamos hace un par de minutos. Pero ahí está también el reto de nosotros como comunicadores, cómo llevar la confianza en un contexto donde hay polarización social, donde hay una creciente desconfianza hacia las instituciones o hacia las grandes corporaciones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese pilar estratégico de qué mensajes claves es que tenemos que utilizar. A esto también le sumamos que hoy por hoy las empresas o corporaciones integran temas sensibles que tenemos que saber cómo manejarlos también con las adecuadas palabras y demás porque podemos provocar susceptibilidades, como por ejemplo términos de sostenibilidad ambiental o términos de diversidad e inclusión de géneros, que esto hoy por hoy viene mucho más creciente y no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial y de cómo la inclusión de nuestras estrategias de relaciones públicas tienen que ser todavía mucho más auténticas para poder llegarle a los diferentes públicos que se está enfocando cada una de las organizaciones. Porque hemos visto una creciente tendencia donde los públicos cada vez se ponen mucho más sensibles, más quisquillosos ante la información, ante el bombardeo de la información, más cuando una empresa comunica y algo no respalda las acciones reales como el ser y el no ser. Entonces es importante contemplar eso, lo que hace mi mano izquierda, que lo sepa también la derecha en cuanto a las acciones y que los mensajes de comunicación sean en este momento realmente congruentes. Finalmente, es importante también contemplar toda la inmediatez digital. Y esta inmediatez digital hay que tenerle mucho cuidado como un desafío porque queremos informar algo tan rápido que podemos cometer algún error, algún dato que se nos vaya erróneo.
Entonces tenemos que verificar la información a nivel de periodismo. Somos énfasis también de la verificación de los datos y esta verificación de los datos, por ende, tiene que llevar o requiere equipos preparados, protocolos muy claros dentro de las organizaciones. Sí, realmente, ¿no? Hay desafíos porque no todo es la comunicación mercadológica. Estamos hablando de la comunicación de marca en general. eh, Hay muchos temas sensibles, vivimos en realidad en un contexto muy, muy complejo, ¿no? Hay temas sensibles a nivel político, hay temas sensibles a nivel económico, a nivel social, sin necesidad de estar metidos o inmersos en un ámbito político activamente, pero el contexto nos afecta, nos pone en un estado de alerta en algún momento. Creo que en todos los países latinoamericano, creo que a nivel mundial, ¿no? Hay una crisis en muchos sentidos. Y, y parte de nuestro trabajo es estar también ahí, ¿no? En esta comunicación sensible de también el rol que asumimos frente a temas así como cambio climático, todos estos que son objetivos de desarrollo y las empresas también los van asumiendo o la opinión pública espera que los asumamos. ¿Cuál va a ser nuestra contribución frente a estos grandes temas cuando queremos ser actores de la sociedad, ¿no? Protagonistas del cambio, cuando muchas veces parte de nuestra filosofía corporativa menciona eso, ¿no? Tantos valores, este nuestro manifiesto corporativo puede ser tan ambicioso, de una proyección tan humana y en el día a día ser absolutamente mecánicos o automatizarnos tanto Uh -huh. que queda en un discurso, ¿no? Es creo que uno de los desafíos que estamos viendo hoy por hoy es eso, esta coherencia que la línea es tan delgadita, ¿no? Eh, Entre lo que decimos y manifestamos cuando planificamos, cuando nos entusiasmamos, nos apasionamos con nuestro perfil, nuestra declaración de lo que somos, pero el desafío de ser coherentes con eso en el día a día, en el campo operativo, ¿no? Donde prontamente volvemos cada uno a la rutina y a lo que establece su manual de funciones y puede perder de vista este marco filosófico que es real y que tenemos que cumplir entre todos, Así ¿no? es. Sí, es interesante este análisis, ¿no? Cómo la comunicación interna tiene que contribuir en ese sentido también y generar esta sinergia y esta coherencia significativa entre las tres dimensiones, interna, externa y mercadológica también. Totalmente. Bueno, mencionabas algo de la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, hablábamos, el primer momento hablábamos de la reputación de los activos intangibles, que evidentemente todos, la gestión de cada uno de ellos, nos lleva a esa reputación soñada, ¿no? Esa que necesitamos, porque vivimos en un mundo competitivo, porque tiene un significado pertenecer o aparecer en un ranking Merco o cualquier otro ranking donde nuestro líder, además, el CEO, tiene que ser probablemente el principal comunicador y nosotros además tenemos que entrenarlo para eso, pero que lleva, o sea, ese es el resultado de un buen liderazgo hacia el equipo humano, pero también una comunicación tan bien integrada y articulada en el mando operativo, en el mando medio y operativo, que es lograr entre todos la comprensión de estos activos intangibles, ¿no? O sea, todos hacemos la imagen, que hoy sea buena nuestra imagen, y entre todos construimos esta reputación a largo plazo que de alguna manera nos va a blindar, de alguna manera, si es que surge alguna situación crítica con culpa o sin culpa, ¿no? Porque de ambas maneras puede suceder algún error que cometimos que nos mete en un problema o alguna situación del contexto que también nos mete en un problema, pero la reputación, el buen comportamiento nos va a blindar. Pero por otro lado, hoy por hoy las organizaciones están en la mira con el tema de la responsabilidad social o los aspectos ESG que mencionamos, ¿no? Uh Eh, -huh. y, y que sean además planes y programas integrados a nuestra vida completamente de manera sostenible, no estrellas fugaces, sino
programas y proyectos que son parte de nosotros. ¿Cómo integras los temas estos de sostenibilidad dentro de las estrategias de comunicación de una empresa, querido Michael? Claro, ahí hay un punto súper importante que mencionabas acá al final y es lo que yo llamo que la comunicación en sostenibilidad no debe ser un discurso vacío, sino que tiene que ir de la mano o un reflejo de las acciones que realmente está haciendo hincapié cada organización, porque de lo contrario hay un refrán popular que dice que nos estaríamos majando la manguera, que decimos acá en Costa Rica. Eso quiere decir que no dejamos que fluyan las cosas. Entonces, aquí lo importante cuando nos basemos en una campaña o estrategia de comunicación en todos los temas de sostenibilidad, es estar 100% seguros de que la empresa realmente está haciendo lo correcto y en los términos adecuados, porque eso siempre procura que nuestras estrategias partan de acciones medibles. Si no tenemos medición de estas acciones de sostenibilidad, no tenemos cómo comunicarlas. Pero si tenemos los resultados, es lo que nos va a ayudar a potencializar esos mensajes claves de la sostenibilidad de la organización y que son mensajes claros y directos a los públicos de enfoque. Una vez que tenemos estos resultados reales, es que se pueden construir narrativas que llamamos a nivel digital, que nos aporten la voz que tiene desde las comunidades que se están viendo beneficiadas de estos elementos de sostenibilidad o que muestren el compromiso que van a tener a largo plazo las organizaciones. Entonces son parte de esos elementos, digamos, básicos, llamo yo, que debería contemplarse dentro de la comunicación de sostenibilidad. Y lo otro, que reitero una idea que hice hace un par de minutos atrás, que es humanizar los mensajes. Y esta humanización de los mensajes es desde contar historias que tengan un impacto y que este impacto esté respaldado por datos y que no solamente sea, estamos haciendo tal proyecto. No, tenemos que ir más allá de solo contar de que es un proyecto. ¿Cuántas comunidades están siendo beneficiadas? Cuántas personas, comunidades y todo lo que conlleva este proyecto se está viendo beneficiado en sí. Esto nos va a ayudar a potencializar cada uno de los mensajes que estemos elaborando, ya sea a nivel audiovisual, a nivel digital o incluso en el mismo plan de gestión de prensa cuando tenemos ese acercamiento hacia los diferentes medios de comunicación, porque hoy por hoy estamos hablando de crear storytelling con un trasfondo transmedia, que ese trasfondo transmedia no solamente es a través de los medios de comunicación tradicionales, sino utilizar múltiples plataformas para poderle llegar a los diferentes públicos que están a nuestro alrededor. Y por supuesto, desde un elemento de transparencia, mostrando no solo los logros, sino ese compromiso que tiene para con la comunidad. Creo que a grandes rasgos, estos ejes transversales que he mencionado son como los fundamentales a la hora de pensar a nivel comunicativo, a nivel de relaciones públicas y de ese enlace que muchas veces tenemos para con el gobierno, para con la comunidad, para con el gobierno local, para con nuestros proveedores, con nuestros stakeholders y otros elementos que están a nuestro alrededor. Sí, es cierto, ¿no? Y han habido muchos cuestionamientos por mucho tiempo entre este storytelling y el story doing, ¿no? Cuando pasa esto, ¿no? Que sí, hay que la historia contada, súper buenísima, interesante, lindo propósito, pero en el día a día no hay una alineación a lo que se dijo, ni a lo que se pretende. Es esto que venía diciendo yo también, ¿no? El ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Y ahí tiene que ver con el compromiso del equipo de trabajo, de toda la organización y no solamente una iniciativa del comunicador ni un deseo del comunicador y el líder, sino que también tiene que ver con este compromiso que debemos generar y esta repercusión a nivel social en la búsqueda del bien común desde toda la organización. Y esta data que tú mencionas, estos datos son importantes cuando los mismos colaboradores entienden cómo su Uh -huh. trabajo y los proyectos impactan en otras zonas, en otras comunidades, que va mucho más allá de un producto o un servicio, sino que hay la generación de un bienestar para la sociedad a partir de lo que hacemos, tiene otra tónica,
¿no? Ya tiene, me doy cuenta que es lo importante de entender el propósito, ¿no? Y Sí, el legado también. sí, y añadiendo ahí, perdón, que es Ujú. un tema súper importante en estos temas de comunicación, en sostenibilidad, es contar siempre con un buen vocero. Y que eso es otra parte del trabajo, función de un relacionista público, todo el entrenamiento de voceros, porque el vocero va a ser fundamental para la credibilidad en la exposición de los datos ante los medios, ante las plataformas digitales y cualquier otro elemento o vía de comunicación que tengamos. Así es, sin duda. Por eso es que hoy por hoy tenemos que entrenar al líder como el primer comunicador, al que también tenemos que darle esta visión humana, ¿no? Porque por muchos años el CEO, el líder, sin duda es un hombre, una mujer muy capaz, pero generalmente que se mueve en el ámbito empresarial económico, ¿no? Como hoy por hoy hacerle entender que tiene que tener una llegada con los colaboradores y con el público externo, tiene que generar clic, tiene que demostrar credibilidad, confianza y este desarrollo de habilidades blandas, que es parte también de nuestro trabajo, el entrenarlo en eso, para que pueda tener el impacto también como persona. Por eso es que hay un ranking líder también, ¿no? O sea, el buen gobierno corporativo está dado porque hay una persona que sabe hacerlo Así es. y nosotros ayudamos a visibilizarlo y tiene un impacto también en la sociedad. Qué interesante, querido Michael. La verdad es que los temas pueden ser infinitos, ¿no? Cuando nos encontramos con otro relacionista público apasionado, creo que el tiempo siempre queda corto. Corto. Pero bueno, entiendo que tenemos muchas cosas y tienes también tus actividades. Y ya cerrando, a mí me gustaría, en el marco de que estamos en este mes de septiembre y el 26 es nuestro día, que tú pudieses darle un mensaje, ¿no? A los relacionistas públicos, colegas formados ya, pero también a la generación de estudiantes que nos siguen jueves tras jueves y que están atentos a la experiencia y a todo lo que nosotros les podemos transmitir. ¿Qué les dices tú a los colegas y a los estudiantes que nos siguen? Yo creo que, y lo digo siempre en mis clases cuando doy los cursos de relaciones públicas, lo que tenemos que hacer siempre nosotros como relacionistas públicos o comunicadores en general es ser detallistas, ser específicos, minuciosos a la hora de cualquier proyección, así sea un evento corporativo pequeño dentro de la organización o un evento ya masivo. Esos detalles marcan la diferencia y yo le llamo también el dar la milla extra. El dar la milla extra muchas veces nos va a ayudar a visualizar el trabajo que están realizando otras personas, a visualizar la reputación corporativa de nuestras organizaciones. Y el otro punto súper importante, tanto para colegas como para estudiantes que están ahorita en este proceso, es nunca dejar de aprender. Siempre tenemos que estar empapados más en el aspecto de la digitalización. Lo que hoy Meta establece como parámetros ya mañana cambió, entonces tenemos que estar a la vanguardia de qué es lo que está pasando a nivel digital, estando informándonos. Esto es fundamental también y más en el ámbito de comunicación, estar actualizados, conocer el contexto nacional en cada uno de nuestros países y conocer también una pincelada también de cómo está el ámbito internacional, los países con los que estamos limitando o incluso la tendencia a nivel mundial. Esto nos va a ayudar a tener ideas mucho más claras, a tener un pensamiento crítico, pensamiento, y nos va a ayudar también en la generación de la creatividad cuando tengamos que poner en práctica la realización de alguna campaña o alguna estrategia de relaciones públicas en cualquier organización. Así es, y te escuchaba y recordaba a Joan Costa, ¿no? Al extinto Joan Costa que dice que hay que tener una creatividad rigurosa, ¿no? Cuando decías que tiene que ser minucioso, creativo y minucioso. Entiendo que él nos dice eso. Y necesitamos también, él mencionaba, hablaba del espíritu, no perder nunca el espíritu de aprendiz, ¿no? Sí, y de Eh, hecho ahí también añado las palabras que usaba Gabriel García Márquez para referirse al periodismo. Había una frase de él que dice que para ser un buen periodista hay que ser buena persona.
Y Mm, yo siempre se lo aplico a los estudiantes y les digo, cambiémosle un poquito el sentido y apliquémoslo también para cualquier profesión. Para ser un buen mm. relacionista público, tenemos que ser buenas personas también. Entonces, ese es como mi mensaje de cierre, como también para deseándoles el feliz día a todos los relacionistas públicos en el Día Interamericano. Muchísimas gracias. Qué lindo mensaje, ¿no? Qué lindo mensaje, que seamos buenas personas, que hoy por hoy ese también es un desafío, la verdad, ¿no? Totalmente. Y con esas palabras, entonces, llegamos al final de este episodio de Café PR. Agradezco al magíster Michael León Delgado por compartir, ¿no? Con tanta claridad, con generosidad, su experiencia y sobre todo por esa mirada humana y estratégica, ¿no? De saber comunicar desde y para la comunidad, ¿no? Este foco me ha gustado, me ha parecido muy interesante. Y bueno, gracias, Michael. Ya saben que si quieren conocer más de manera simple y clara sobre cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional, y donde también van a poder descargar de manera gratuita el boletín de Café PR Newsletter. Y también los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales. Y los invitamos también a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. Y no queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público querido que sigue Café Piar, Perú, Bolivia y Uruguay. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Muchas gracias. Hasta luego. Pura vida desde Costa Rica. Pura vida.